Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bienvenidos todos al 6º capítulo de esta historia de Caracas que venimos relacionando para ustedes. En el programa anterior ya estábamos en los años finales del siglo XVIII y en particular en este programa vamos a iniciarlo con la creación de la Capitanía General de Venezuela y Caracas como capital de esa capitanía el año de 1777, gracias a una cédula real del 8 de diciembre de 1776. Allí el rey explica por qué está creando la Capitanía General de Venezuela, que va a ser muy importante para los venezolanos por varias razones, y para Caracas por varias razones también. Para Caracas porque señala la capitalidad de la ciudad, y para Venezuela porque cuando se crea la República de Venezuela el 5 de julio de 1811, el doctor Juan Germán Rocio, que es el redactor del acta y de la primera Constitución Nacional, hace alusión a los límites que tenía la antigua Capitanía General de Venezuela. O sea que esta decisión de 1777 va a tener incidencia en la de 1811, cuando pasemos de Capitanía General a una república. Bueno, este periodo va a ser importante. Además, se van a crear otras instituciones que van a tender a darle todavía mayor entidad a la Capitanía General de Venezuela. Estoy pensando en el Real Consulado, estoy pensando en la Real Audiencia. Pero refiriéndonos específicamente a la situación de Caracas, vamos a tener que en 1778 se ubica lo que se conoce como la Escuela de Música de Chacao o la Academia de Música de Chacao. Y para la historia musical de la ciudad de Caracas, el libro de José Antonio Calcaño es la referencia fundamental. Ese libro se titula La ciudad y su música. Remitimos al oyente a su consulta para quienes quieran profundizar más sobre la música en Caracas. Este fenómeno de la llamada Escuela de Música de Chacao requiere atención particular. Se trató de una coyuntura singular en la que el padre Sojo, que era como llamaban a este señor que se denominaba así, Pedro Ramón Palacios Sojo y Gil de Arratia, en pocas palabras el padre Sojo, fue el orquestador y animador principal. ¿Dónde se halla el origen de la Escuela de Música de Chacao? En la Hacienda La Floresta, esta que está ahí, a la orilla de la avenida Francisco de Miranda, que era propiedad del padre Sojo. Y muy cerca de esa hacienda estaba la de Bartolomé Blandín. Esa hacienda de Blandín es donde hoy queda el Caracas Country Club. Y también estaba cerca la finca San Felipe. ¿Recuerdan la avenida San Felipe de la Castellana? Esa finca era del padre José Antonio García Moedano. De modo que estos dos curas y el señor Blandín, melómanos todos, condujeron a que en estas haciendas se reunieran grupos de ejecutantes. Estos ejecutantes recibieron instrumentos y partituras enviados de Alemania y comenzó a interpretarse lo que Calcaño llama música clásica profana,
es decir, música no religiosa, que era la única que se escuchaba entonces. Aquí hay un dato precioso. Quienes están promoviendo la música no religiosa son 2 sacerdotes, lo que habla muy bien de estos sacerdotes y de su melomanía. No su megalomanía, que no la tenían, sino su melomanía. Ahora, pareciera que la denominación de escuela de música de Chacao es exagerada. Es probable, ya que no se trató propiamente de una escuela musical en los términos clásicos. Sin embargo, sí daba una medida de la afición por la música que había llegado a decantar en Caracas y sus alrededores, ya que estamos hablando de los alrededores del pueblo de Chacao, que dijimos en el programa anterior que lo había fundado José Solano y Bote. Pero el pueblo de Chacao era un pueblo cercano a la ciudad de Caracas. Tenía una condición satelital parecida a los pueblos de indios que se habían fundado en las inmediaciones de Caracas. ¿Cuáles son esos pueblos de indios? Ya los señalamos, los repetimos: Petare, Baruta y Antímano. Porque el Hatillo no es un pueblo de indios y Chacao tampoco, son pueblos de españoles. La música, por otra parte, halló en las iglesias caraqueñas desde los años iniciales de la ciudad cultores que mantuvieron su llama viva. Algo parecido va a ocurrir con el teatro, que si bien se representaba en lugares improvisados desde comienzos del siglo XVII, desde el año 1601, 1602, ya hay referencias a teatro improvisado en determinados lugares de Caracas. Pero ahora, en 1783, se construye un teatro para la ciudad, un coliseo. Vamos a referirnos a este coliseo. Luis Alberto Sucre nos informa que el gobernador González y Torres de Navarra, que se llamaba Manuel, construyó el Teatro de Caracas a sus expensas, pero no indica la fuente de donde obtuvo esa información, que nos resulta tan extraña, porque ¿cómo va a construir el gobernador un teatro de su bolsillo? No nos parece lógico. Sí lo hace Núñez cuando refiere el tomo de las actas del Cabildo, donde alude al hecho el 4 de mayo de 1784. El gobernador González y Torres de Navarra envía una carta donde dice, voy a citar, que estimulado por la felicidad de esta república, le ha proporcionado, en este caso el vocablo república está siendo escrito en el sentido de país, no de república como estado, que estimulado por la felicidad de esta república, le ha proporcionado de sus propias expensas, sin gravamen del público, un coliseo. Bueno, esto es muy raro. Esto lo ratifica Enrique Bernardo Núñez, de modo que no lo dudamos. Entonces, tenemos a un gobernador filántropo que está donándole a la ciudad un coliseo. ¿Dónde estaba este primer teatro que tuvo Caracas? Entre las esquinas de Conde y Carmelitas. Y, dependiendo del autor o el cronista, el aforo de este teatro va a ser o de 1.800 personas o de 2.000 personas. Lo que nos parece asombroso para una ciudad que en 1783 apenas tenía 30.000 personas como habitantes. De modo que esto es todo muy particular, muy extraño. Un gobernador que construye un teatro con su bolsillo, que tiene 2.000 puestos. Bueno, y las referencias al Teatro de Caracas en la época abundan. Todas señalan una gracia que tenía el teatro, que hoy en día no sería una gracia, sino una desgracia. Y es que el teatro era destechado, no tenía techo. Humboldt, cuando pasa por aquí, afirma que le maravilló estar en el teatro y poder ver la bóveda celeste. Fíjense lo que dice Humboldt. Estaba esta dispuesta en mi tiempo, de manera que el patio, donde se hallaban los hombres separados de las mujeres,
no estaba cubierto, viéndose a un tiempo los actores y las estrellas. Y como el tiempo brumoso me hacía perder muchas observaciones de satélites, podía desde un palco del teatro asegurarme de si Júpiter sería visible durante la noche. Esto dice Humboldt. Qué simpático, ¿no? Y además el dato de que los hombres estaban separados de las mujeres, que no podían estar juntos en la platea o en el patio, hombres y mujeres, sino que cada uno estaba por su lado. Otro mundo. También todos los viajeros que describen la ciudad señalan la pésima calidad de las obras que se representaban. Bueno, esto no puede extrañarnos porque era un teatro incipiente, poco profesional, que estaba comenzando, de modo que no podemos esperar un gran teatro de calidad universal. Por otra parte, sabemos que el gobernador González contrató a unos jardineros alemanes para que embellecieran los jardines y las plazas de la ciudad. Y esto se hizo. Este gobernador se enamoró de Caracas porque miren que contratar a unos jardineros alemanes para embellecer los jardines y las plazas, eso está muy bien. Arcila Farías además consigna la construcción del puente Carlos III, que está en pie. Ahí está el puente Carlos III, que habiendo sido hecho de madera por el gobernador Agüero, el río se lo llevó y lo dejó inservible, y González lo levantó de nuevo de piedras. Es ese que está allí, el puente Carlos III. Bien, no cabe ninguna duda acerca de lo beneficioso que fue para la ciudad de Caracas el gobierno de González y Torres de Navarra, que lo ejerció entre 1782 y 1786. En la próxima parte del programa seguiremos viendo aspectos de la historia urbana de nuestra ciudad capital. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En esta parte del programa vamos a hacer alusión a la visita de la misión secreta de los franceses que ocurrió en 1783. Digamos que hasta tanto el historiador Carlos Duarte no publicó su libro Misión secreta en Puerto Cabello y viaje a Caracas en 1783, solo se conocían las memorias del conde de Ségur, integrante de la misión que incluyó a otros personajes de la nobleza francesa. Ahora sabemos cómo fue todo este episodio. El origen de esta visita está en lo siguiente. Una flota de barcos de guerra francesa ancló en Puerto Cabello en enero de 1783. Allí había un ejército de 4.500 hombres que formaban parte de una alianza entre España y Francia para combatir a los ingleses en el territorio de los Estados Unidos. Primero lo hicieron en los Estados Unidos respaldando a los patriotas norteamericanos y ahora se desplazaron al Caribe y buscaron un puerto seguro y apacible para esperar dar sus próximos movimientos. Provenían de Boston. En esa expedición se enroló un grupo importante de jóvenes de la nobleza francesa y ellos escribieron sus visiones sobre Caracas. Vamos a referirles a algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, el caballero Jean-Baptiste Elsiard de Coriolis afirma sobre Caracas: los alrededores de Caracas son muy placenteros, las orillas del río están bien cultivadas
y la cantidad de gente que se encuentra en el camino anuncia la llegada a una gran ciudad. Bueno, era una gran ciudad Caracas. Realmente uno se pregunta, vamos a ver, Bogotá en un censo de 1793 cuenta con 16.172 habitantes. Es decir, la mitad de lo que tenía Caracas entonces. Buenos Aires, en un censo de 1790, tiene 10.512 habitantes, la tercera parte de lo que tenía Caracas entonces. Lima, en un censo de 1746, tenía 60.000 habitantes. Ahí sí, el doble de Caracas. Ciudad de México, en un censo de 1790, bueno, ya ahí estamos hablando de otras cifras. Tenía entre 200.000 y 300.000 habitantes. De modo que esto nos lleva a afirmar que Caracas era una ciudad mediana, a juzgar por estas comparaciones que acabo de hacer. Claro, cuando comparamos con ciudades europeas, bueno, ya allí se complican las cosas. París tenía 650.000 habitantes en un censo de 1789, para solo dar un ejemplo. Ahora, ¿a qué podemos atribuirle un crecimiento tan acelerado en Caracas si tomamos en cuenta que en el censo de 1600 hay 6.000 personas? Y la explicación es una sola: a la riqueza cacaotera. No hay otra explicación. Fíjense cómo Bogotá y Buenos Aires, una antigua capital virreinal y otra en vías de serlo, tienen menos gente que Caracas. Más adelante dice el caballero Jean-Baptiste Elciar de Coriolis lo siguiente: es imposible que en ninguna parte unos extranjeros hayan sido mejor recibidos como lo fuimos en Caracas. Bueno, esto habla de la legendaria hospitalidad del caraqueño, que ya ellos la estaban advirtiendo en el año de 1783. Y luego entra en más Honduras Coriolis y dice: Caracas sería una ciudad de tercer orden en Europa. Está construida de manera muy regular, ya que todas las calles están trazadas a cordel y estas se cortan en ángulos rectos. Todas están muy bien pavimentadas. En Caracas se cuentan unas 28.000 almas. Eso es lo que él dice. Alguien se lo dijo porque él no está haciendo un censo. Luego señala: la manera de vivir de los caraqueños se parece mucho a la nuestra. En la mañana, para el desayuno, toman chocolate. Almuerzan a la 1 y cenan a las 10. Harían un gran bien si no pusieran tanto ajo en sus guisos. Inmediatamente después de comer, cada quien se retira a su casa para ir a dormir la siesta. Generalmente, las mujeres son bonitas. Las criollas tienen un color moreno, el cual luego uno se acostumbra a ello. No disminuye en lo más mínimo los rasgos agraciados de sus fisonomías. La expresión que ponen en lo que cantan y la coquetería que agregan, hasta en los más pequeños movimientos, son medios de seducción a los cuales es difícil resistir. ¡Caramba! Mujeres seductoras caraqueñas en 1783. Pareciera que esto se convirtió en una tradición urbana. Y hay otra observación de Coriolis que resulta interesante. Todas tienen amantes públicamente y todo el mundo está enterado, a excepción de los pobres maridos. Es un complot universal contra ellos y los demás no se ocupan de otra cosa, sino de hacerles las bromas más pesadas, a cual peor que la otra. ¿Realmente los maridos ignoran las infidelidades de sus esposas? No creemos. Todo parece indicar que se trataba de matrimonios de conveniencia, que el matrimonio por amor no tenía lugar en la alta sociedad caraqueña, y en tal sentido la relación marital contemplaba la tolerancia hacia los amores verdaderos de la esposa y el marido. Creo que esta aclaratoria es importante. Otro viajero, Louis-André Berthier,
también se refiere a este punto, que para ellos fue del mayor interés. Dice lo siguiente: los maridos están acostumbrados a ver cómo los amantes pasan como amigos de las esposas y tranquilamente les permiten jugar el papel que ellos mismos juegan en otro escenario. Cuando los esposos aparecen, son acariciados solo porque están siendo engañados. De este modo, creo que cada quien sale ganando. Encuentro que esta situación es bastante razonable, especialmente en un país donde frecuentemente las pasiones son algo fuertes, ya que así unen a personas compatibles, al contrario de lo que hace el matrimonio. Sin embargo, esto no impide que los hombres y las mujeres vayan incesantemente a confesarse y que ayunen todos los días santos, al extremo de socavar su salud. Bueno, conviene recordar que esta práctica era común en Europa también, no es un caso caraqueño. Seguramente se importó a Caracas. La admisión del amante como amigo de la esposa disfrazaba la relación y la hacía tolerable a los ojos de los demás, sobre todo cuando la mayoría estaba en la misma situación, ya que esos matrimonios no habían nacido del deseo o el amor, sino de la conveniencia económica o de su clase social o de su casta. En otras palabras, no se deshacía el vínculo sagrado del matrimonio, pero se le daba un camino al amor verdadero, el fundado en la fuerza de Eros. Recordemos una vez más que la mayoría de las observaciones sociológicas de estos viajeros se ciñen al sector de la sociedad caraqueña con el que trataron en su estadía estos franceses, es decir, la élite criolla. Bien, otro viajero, Charles-Louis Victor Claude de Broglie, también apunta en su diario algunos comentarios. Se le advierte fascinado con las hermanas Aristigueta, que eran las mujeres más hermosas de la ciudad, famosísimas en el anecdotario caraqueño de la época por su gracia para el canto y el baile y por su innata coquetería. A ellas, a las Aristigueta, se les conoce como las 9 musas, porque eran 9 hermanas. Así se les conoce en el costumbrismo caraqueño. Bien, hay uno de estos viajeros franceses que se enamoró de Caracas, Luis Philippe Conde de Segur. Dice, le escribe una carta a la esposa y le dice: sobre todo me encantó León de Carrac. Es un pequeño paraíso terrenal donde desearía pasar mi vida contigo. No se conoce el invierno ni el caluroso verano. La primavera reina eternamente. Qué bonito escuchar esto. Bueno, y es difícil imaginar un mayor elogio para la ciudad de Caracas que esta confesión romántica del conde de Segur. En sus memorias, recuerdos y anécdotas del conde de Segur, reitera lo dicho en la intimidad epistolar, porque antes era una carta que le había enviado a su esposa. En sus memorias dice textualmente: la ciudad de Caracas se ofreció a nuestros ojos con bastante majestad. Nos pareció grande, limpia, elegante y bien construida. Bueno, dice además: este gobernador me presentó a la sociedad más distinguida de la ciudad. Allí vimos unos hombres excesivamente graves y taciturnos. En revancha, una gran cantidad de damas, tan notables por la belleza de sus rasgos, por la riqueza de sus atuendos, por la elegancia de sus maneras, así como por su talento para la danza y para la música, todo lo cual iba junto a la vivacidad de una coquetería que unía sabiamente el buen humor a la decencia. Bueno, esto no puede ser falso, es decir, todos señalan la belleza de las mujeres, la coquetería, las habilidades para la música y el canto. Y fíjense otra cosa que dice Segur. Cuando tenía algún tiempo libre entre visitas y fiestas, hablaba a menudo con un oficial francés establecido desde hace varios años en Caracas. Él me confirmó todo lo que me habían dicho los subtenientes del rey en Maracay y en La Victoria acerca del descontento del país, sobre la opresión de los criollos
y sobre la avaricia insaciable del intendente. Bueno, se refería a Ábalos, el intendente, que buscaba, pero con una gran insistencia, obtener recursos de los criollos por la vía tributaria, siempre dentro de las reformas de los Borbones, que fueron fundamentalmente reformas económicas y tributarias, aunque también tuvieron expresión política, ¿no? Bueno, la trama urbana iba tejiéndose lentamente. Fíjense que para 1784 Caracas contaba con 5 puentes. El de la Pastora, que es el Carlos III, que está en pie, el de la Trinidad, el de San Pablo, el de Punceres y el de la Candelaria. Luego se van a construir muchos más, pero eso lo veremos en la próxima parte del programa. Decíamos en la parte anterior del programa que se habían construido para 1784 5 puentes. Recordemos que la topografía de Caracas ofrecía muchos barrancos que salvar, varios riachuelos que cruzar y además la ciudad estaba en una pendiente. De allí que algunos viajeros se preguntaran por qué no se construyó la ciudad en la explanada de Chacao y en cambio se levantó en la pendiente en que estaba. Bueno, los factores son varios, pero creemos que la cercanía a los ríos influyó decididamente, así como la cercanía a la costa. O sea, si tú hubieras construido la ciudad de Caracas en Chacao, llegar a lo que hoy en día es la Puerta de Caracas en La Pastora para iniciar el camino de los españoles hacia La Guaira, bueno, ya te hubiera tomado horas, porque de Chacao a caballo a La Pastora, imagínense cuánto sería. De modo que la cercanía al camino hacia la costa creo que fue un factor muy importante, y los ríos, por supuesto. Vamos a ver ahora el día en que por primera vez se tomó una taza de café en Caracas, el año 1786. Recordemos que el café lo introdujeron a Venezuela los jesuitas en Guayana y a Caracas llegó después. El café el café no es americano. El cacao sí, el cacao es de aquí, el café no. Hoy en día, por supuesto, los mejores cafés del mundo están en esta zona de América. Pero en ese entonces el café era un fruto extranjero, originado en un pueblo en lo que hoy en día es Afganistán. Bueno, entonces, ¿quién nos habla de esto? Nos habla Aristides Rojas, el médico y cronista y primer historiador, uno de los primeros historiadores, el primer autor de monografías, como lo definió Pedro Grases. Hay una crónica de él que se titula La primera taza de café en el Valle de Caracas. Y él nos recuerda que la llegada de las semillas del cafeto a América ocurrió en las maletas de Descliers en el año 1720. Este señor venía de París con destino a la isla de Guadalupe en el Caribe. De allí pasó a Cayena y muy pronto a Guayana, donde el padre Gumilla confiesa haber sembrado él mismo las semillas de café alrededor del año 1732. Luego, la siembra caraqueña ocurre en las haciendas de los alrededores del pueblo de San José de Chacao. La hacienda Blandín, que aludimos antes, pertenecía, como dijimos también antes, a don Bartolomé Blandín. La San Felipe al padre Sojo, la Floresta al padre Moedano. Y entre los 3 propietarios se propusieron sembrar ordenadamente en sus territorios entre el año 1782 y 1783. De tal modo que para 1786, en pleno auge además de los encuentros musicales en las haciendas, se tomaron la primera taza de café. Ello ocurrió exactamente en donde quedaba la casa de la hacienda Blandín, es decir,
en el sitio exacto donde hoy se levanta la casa sede del Caracas Country Club. Y dada la pronunciada afición del caraqueño por el café, este es un hecho de la mayor importancia para las costumbres gastronómicas de la ciudad. Es famosa la variedad de modalidades con que el caraqueño suele pedir que se le prepare el café al barista, una suerte de mago que domina la máquina italiana Gaggia, traída por la inmigración italiana en el siglo XX, sobre todo a partir de los grandes contingentes de europeos que llegaron aventados por la Segunda Guerra Mundial a nuestro país. Bueno, y como es sabido, el café se comenzó a cultivar no solo en el Valle de Caracas, sino en todas las inmediaciones de la ciudad, donde fuese propicio el clima y la flora. Años después, como veremos en su momento, estas haciendas fueron urbanizadas y se incorporaron a la ciudad en la tercera y cuarta década del siglo XX. Vamos a ver ahora la creación de dos instituciones de significación. La Real Audiencia de Caracas en 1786. Esta es la más tardía de las reales audiencias. La primera fue la de México en 1527, la de Panamá 1538, Lima 1542, Guatemala 1543, Guadalajara 1548, Bogotá 1550, Quito 1563, Chile 1565 y Buenos Aires 1661. Durante casi 3 siglos, las provincias venezolanas acudieron a las audiencias de Santo Domingo y Bogotá, dependiendo de la época y de la ubicación de las provincias, hasta que con una cédula real se creó la Real Audiencia de Caracas el 13 de junio de 1786. Bueno, ahí el rey explica por qué va a crear una Real Audiencia aquí, y los motivos son muy antiguos, más bien se tardaron mucho en crearla. Y con la creación de la Audiencia de Caracas seguía consolidándose el proceso de unificación de las provincias alrededor de la de Venezuela, así como seguía fortaleciéndose la capitalidad caraqueña en relación con otras ciudades provinciales. Todo esto formaba parte de la política de Carlos III, a quien lo consigue la muerte el 14 de diciembre de 1788 en Madrid. Pero todas estas forman parte de las reformas borbónicas. También se va a crear el Real Consulado de Caracas. Por cierto, John Lynch, ese gran historiador británico, en su libro maravilloso, La España del siglo XVIII, nos regala un perfil de Carlos IV, que es el sucesor de Carlos III, y dice algo lapidario de Carlos IV. Carlos IV aportó muy poco a la monarquía, excepto un concepto del deber que quedaba anulado por su indolencia. Escasamente preparado y sin experiencia de gobierno, le interesaban más la caza, la carpintería y coleccionar relojes que los asuntos de Estado. Y a sus 40 años vivía todavía fuera del mundo que le rodeaba. Nunca alcanzó la madurez, siendo infantil en su conocimiento y en su juicio, incapaz de distinguir entre partidarios y granujas. Muy distinto a su padre, a Carlos III, que sí fue un rey de la mayor importancia, un rey liberal, fue el que estableció el libre comercio entre las provincias españolas en América. Luego vamos a tener la creación del Real Consulado de Caracas en 1793. Aquí sí fuimos un poco más pioneros porque este es el tercer Real Consulado que se crea en América. Los dos primeros fueron los de México y Lima en 1603 y 1614. Este hecho revela la importancia económica agropecuaria que ya tenía la Capitanía General de Venezuela, que conduce a que se instituya un Real Consulado en 1793 por una cédula real del 24 de junio. De modo que
el maestro Eduardo Arcila Farías dice lo siguiente sobre el Real Consulado. Escuchen. El Real Consulado de Caracas intervino en el período final del pasado colonial venezolano y su contribución no es despreciable, sobre todo si se tiene en consideración que ese período coincide con el de incubación de los movimientos revolucionarios de la independencia, y particularmente si se tiene en cuenta un hecho que no ha llamado la atención de ningún historiador venezolano, que con la creación del consulado, una gran parte de las funciones de gobierno tocantes al gobernador, a la audiencia y al intendente pasaron a manos de los criollos. Por primera vez los criollos caraqueños ejercen autoridad sobre los extensos territorios de la futura república. Porque el Real Consulado era una institución, que hoy en día no existe ninguna similar, una institución en la que los criollos, terratenientes, adinerados, hacían vida y participaban en la construcción de la provincia. Puentes, caminos, las necesidades públicas, sanitarias, educativas. Era un lugar desde donde los criollos podían participar en el desarrollo, ellos, con la contribución que ellos le hacían al desarrollo. Eso es muy importante, como dice el maestro Arcila Farías. Bueno, entonces tenemos un círculo de integración de la nación criolla venezolana en una sola entidad territorial y jurídica. Primero la Intendencia en 1776, después la Capitanía General en 1777 y después la Real Audiencia en 1786 y por supuesto el Real Consulado en 1793. En la próxima parte del programa, la última, vamos a referirnos al viaje de Humboldt, de Bonpland y la estadía larga de François Dupont en Venezuela y Caracas particularmente. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland llegaron a Cumaná el 16 de julio de 1799 y estuvieron en los territorios de la Capitanía General de Venezuela hasta el 24 de noviembre del año 1800, cuando zarparon rumbo a Cuba. ¿Cómo fue el recorrido de este par de caballeros por Venezuela? Fue así: Cumaná, Araya, Caripe, Cueva del Guácharo, Higuerote, La Guaira, Caracas, donde fueron recibidos con honores por el capitán general Guevara y Vasconcelos, Cerro Ávila, al que subieron, valles del río Tuy, valles de Aragua, Antímano, La Victoria, Maracay, Guacara, Valencia, Las Trincheras, Puerto Cabello, Calabozo, San Fernando de Atabapo, hacia el Orinoco hasta llegar a San Carlos de Río Negro. Luego estuvieron en El Pao, Barcelona y Cumaná, de nuevo, donde habían comenzado. Y de ahí se fueron hacia Cuba. Uno relata un recorrido como este. En carro o en moto ya es bastante, pero a caballo, en carreta, pues imagínense ustedes todo esto que ellos recorrieron, y a pie, porque el ascenso al Cerro Ávila lo hicieron, por supuesto, a pie.
Humboldt no regresó a América, pero Bonpland sí, y vivió durante años en Argentina y Paraguay. Ahora veamos qué dice Humboldt sobre Caracas en su libro famosísimo Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, publicado en París entre 1816 y 1831. Dice lo siguiente: me ha parecido que hay una marcada tendencia al estudio profundo de las ciencias en México y Santa Fe de Bogotá. Mayor gusto por las letras y cuanto pueda lisonjear una imaginación ardiente y móvil en Quito y Lima. Más luces sobre las relaciones políticas de las naciones, miras más extensas sobre el estado de las colonias y las metrópolis en La Habana y Caracas. Muy interesante observación. Y dice lo siguiente sobre Caracas: a pesar del acrecentamiento de la población negra, cree uno estar en La Habana y en Caracas más cerca de Cádiz y de los Estados Unidos que en otra parte del Nuevo Mundo. Qué interesante observación. Él en Caracas se siente más cerca de Cádiz. Bueno, eso uno lo puede entender, pero de los Estados Unidos, ¿por qué? Es algo que no explica, ¿no? Bueno, en todo caso, lo hemos leído, algo similar hemos leído antes, señalando el sesgo europeo que tiene Caracas y su extraño sentido metropolitano, cosmopolita. Dice además Humboldt: noté en varias familias de Caracas gusto por la instrucción, conocimiento de las obras maestras de las literaturas francesa e italiana, una decidida predilección por la música que se cultiva con éxito y sirve, como siempre hace el cultivo de las artes, para aproximar a las diferentes clases de la sociedad. Esto es muy interesante, la afición por la música, porque realmente es una tradición venezolana. El sistema de orquestas nacionales, orquestas y coros nacionales infantiles y juveniles, creadas por el maestro José Antonio Abreu, no estaba siendo sembrado sobre un desierto. Había ya una tradición que hasta Humboldt la viene señalando. Y la Escuela de Música de Chacao también, ¿no? Bien, recordemos que Humboldt y Bonpland están en Caracas en el año 1800, pero cuando escribe el libro ya él hace mención al terremoto de 1812. Es decir, no porque haya estado presente, sino porque tuvo referencias de él. Hay un censo que hace Humboldt con base en cálculos estadísticos, y él calcula que para estos años en que él pasó por aquí, 1800, la ciudad tiene entre 40.000 y 50.000 habitantes. Veamos ahora el aporte de Pons, que no es propiamente el de un viaje, sino el de una estadía larga. De Pons había sido enviado por las autoridades francesas a Caracas en calidad de corresponsal. Pero más allá de la superficie era un agente de su gobierno, pudiéramos decir un espía. Hoy en día diríamos que hacía labores de inteligencia, por supuesto. Provenía de Santo Domingo, donde había tenido lugar la Revolución Republicana de Toussaint Louverture, y llegó a La Guaira en marzo de 1801 y permaneció en Venezuela hasta julio de 1804. Es decir, estuvo 3 años y publicó 3 volúmenes que se titulan Viaje a la parte oriental de la tierra firme de la América Meridional en los años 1801, 2, 3, 4, que contiene la descripción de la Capitanía General de Caracas, compuesta de las provincias de Venezuela, Maracaibo, Barinas, la Guyana Española, Cumaná y la isla de Margarita. Estoy traduciendo el título del francés, me disculpan algún error. La importancia de esta obra es evidente, ya que más que un viaje relámpago, se trata de una estadía de 4 años. Vamos a ver qué dice de Pons acerca de las calles de Caracas. En 1801, 2, 3 o 4, dice: las calles de Caracas, como las de toda ciudad moderna, son rectilíneas,
se orientan hacia los 4 puntos cardinales, distan entre sí más o menos unos 300 pies y tienen cerca de 20 de ancho. Tal es la única regularidad, la única simetría que se nota en esta gran ciudad, por lo demás bastante bien construida. Y después se refiere a las casas de la élite. Dice: las casas particulares son bellas y bien construidas. Hay muchas de alto dentro de la ciudad. Esto quiere decir que tiene un segundo piso, con muy hermosa apariencia. Algunas son de ladrillos, pero la mayor parte son de tapias, hechas por encajonamiento, más o menos como acostumbran los romanos. Las casas de los notables de la ciudad están por lo general amuebladas con decencia y hasta con riqueza. En ellas se ven hermosos espejos, cortinas de damasco carmesí en las ventanas y puertas del interior, sillas y sofás de madera, cuyo asiento de cuero o de damasco va relleno de cerda y trabajado góticamente. Bueno, y también tiene unas observaciones distintas a los espacios de la élite. Por ejemplo, se detiene a examinar la vida de las prostitutas. Dice lo siguiente: pues las blancas de Caracas, a quienes la suerte ha condenado a ganarse la vida, no tienen a su alcance más medio que el de provocar las pasiones para ganar cualquier cosa, satisfaciéndolas luego. Más de 200 de estas desdichadas pasan el día cubiertas de andrajos en el fondo de sus cuchitriles, que cuidan de tenerlos siempre cerrados y salen de noche a ganar mediante el vicio el burdo sustento del día siguiente. Qué escena tan triste. También dice esto, una observación que sorprendería muchísimo. Dice: en las calles de Caracas nunca hay ruido. Todos pasan silenciosos, melancólicos, graves. 3 o 4 mil personas salen de una iglesia y no hacen más ruido que las tortugas caminando en la arena. Bueno, qué curioso esto. Y yo lo vinculo con otra observación en la que es enfático. Me refiero a la falta de espacios públicos de ámbitos ciudadanos que él señala y dice: si Caracas poseyera paseos públicos, liceos, salones de lectura, cafés, sería ahora la oportunidad de hablar de ellos. Pero, para vergüenza de esta gran ciudad, debo decir que allí se ignoran estas características de los progresos de la civilización. Cada español vive en su casa como en prisión. No sale sino a la iglesia o a cumplir sus obligaciones. Muy triste. Bueno, y todo esto es difícil de imaginar desde la Caracas de hoy, por supuesto, bullanguera, de puertas afuera, cero melancólica. Como vemos con De Pons, tenemos una mirada sobre aspectos poco trajinados por los cronistas. Me refiero a la prostitución, los espacios públicos, esta cosa extraña de la gravedad silenciosa de los caraqueños. Vamos a ver ahora un proyecto abortado de Miguel José Sanz, del licenciado Sanz, que redacta unas ordenanzas en 1802. Bueno, estas ordenanzas se titulaban Ordenanzas para el Gobierno y Policía de la muy ilustre ciudad de Santiago de León de Caracas, cabeza de la provincia de Venezuela. Pero el infortunio ha querido que los 10 tomos de las ordenanzas de Sanz se perdieran. Y lo único que se conoce de ellas son párrafos que cita De Pons precisamente en su libro. Y es una lástima verdaderamente que se hayan perdido 10 tomos de ordenanzas. Voy a citarles algo que recuperó De Pons. Dice: en Caracas el sistema de instrucción es generalmente malo. Aún no ha logrado el niño pronunciar bien las letras, garrapatear y leer sin comprender, cuando ponen en sus manos la gramática de Nebrija, sin tomar en consideración que si no sabe hablar bien su propia lengua, leer, escribir y calcular, es ridículo que aprenda latín y se dedique a las ciencias que enseña la universidad.
pues en la sociedad se hallará expuesto a muchos desagrados y errores, a pesar de que hermosos cordones y gruesas borlas le pregonen doctor. Bueno, y hay otras observaciones críticas de Sanz sobre la educación, que se suman a las que hizo Simón Rodríguez en su momento también, pero que veremos en nuestro próximo programa, porque de este nos quedan apenas un minuto. Pero quedamos en que el próximo lo comenzamos con otras de las observaciones en las ordenanzas de Miguel José Sanz que se perdieron, y que lo que tenemos está en el libro que escribió François de Pons. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, este 6º capítulo de la historia de Caracas. Hasta nuestro próximo encuentro.